Aprovechando el momento, si ustedes miran que se me olvida grabar la clase, me dicen, porfa, que de repente se me pasa. Gracias, compañera, por su aporte. Bien, y esto se los voy a subir ya hoy al campus. Ok, entonces les estaba diciendo que tenemos dos hogares en el Hato. Usted fue a entrevistar dos hogares en el Hato. En la primera casa, usted tiene jóvenes universitarios que están ahí alquilando juntos. Tiene un muchacho de 18, su hermana de 19 y el primo de 17. ¿Cuál es la edad promedio de estos jóvenes? Pues usted suma 18 más 19 más 17, eso les queda 54 y lo dividen entre la cantidad de datos que es 3. Entonces la edad promedio les queda de 18. Ok, entonces nosotros hablamos en la clase pasada que ese número promedio lo que nos dice es un número como en el centro, un número que está bastante cerca de la mayoría de los datos. Entonces, acá tenemos que la edad promedio es 18, si ustedes se fijan, sí, está cerca de los datos. Y cuando ustedes trabajan y les dan indicadores de una población, lo que les dan generalmente primero es esto, el promedio. Si ustedes le dicen solo la información que la edad promedio es de 18 años, ya usted se forma una idea de cómo se comporta esa población. Así como decíamos en la clase pasada, que les había dicho que la edad promedio de un grupo era de 7.25 años, ¿se acuerdan? Algo así les había dicho. Y ustedes me decían, si la edad promedio es de 7.25 años, significa que son niños. La mayoría de ese grupo son niños. Ahora, aquí les digo que la edad promedio es 18. Imagínense que ustedes quieren como vender boletos para un concierto de los cantantes que hoy están de moda. De repente para Bad Bunny, para Nicki Minaj, para Karol G, o todos esos cantantes que están ahorita de moda. Si ustedes van a esta primera casa, donde la edad promedio es 18, ¿creen que podrían vender los boletos para un concierto? Muy probable que sí, ¿verdad? Ahora tenemos otra Sí, segunda. probablemente. Ahora tenemos otra segunda casa siempre ahí en el Hato. En esta segunda casa tenemos que hay un adulto de 45, un padre o una madre solteros, y ese padre o esa, digamos una madre soltera, que lastimosamente es lo que más se da en el país. Esta madre soltera tiene dos hijos, tiene un hijo de 5 y otro niño de 4 años. ¿Cuál es la edad promedio en esta casa? Ok, hagamos lo mismo que ya sabemos hacer. Se suman todos los datos y dividen entre 3. ¿Cuánto les queda la edad promedio? Aquí ya está, es 18. Sería 45 más 5, 50, más 4, 54. 54 entre 3 datos es 18. Entonces miren que la edad promedio en ambas casas es la misma, es 18 años. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que se venderían bien los boletos para el concierto de Bad Bunny en esta casa? ¿Sí o no? No, ¿Sí o no? no, 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 ¿verdad? no, No es no. muy, no creemos que en esta casa de una persona de 45 años con niños de 5 y 4 quiera comprarle boletos para un concierto de Bad Bunny. Mientras que en esta casa donde tenemos jóvenes universitarios de 17, 18, 19 años, sí. O sea, en esta casa sí los vendería, en esta casa no. Ok, pero miren que la edad promedio en ambas casas es la misma. Ese detallito es cuando usted, el indicador solo del promedio, no le es suficiente para entender la población. Puede ser que a veces sí, puede ser que a veces no. ¿Qué va a determinar eso? Pues cuán dispersos están los datos. ¿Cómo están los datos de esta casa en comparación al promedio? ¿Están cerca o están lejos? ¿Cómo están? Cerca. Cerca, ¿verdad? Todos están cerca de 18 años. Sí, cerca. Ahora, ¿cómo están las personas de esta casa en comparación al promedio? ¿Están cerca o están lejos? Lejos. Pues, Lejos, ¿verdad? Las edades de las personas de esta casa, este adulto y estos niños, están algo alejados de 18 años.
Entonces, acá el indicador de promedio nos representa bien a nuestra población. Acá no nos representa tan bien. Ustedes en el PDF, aquí tienen un dibujo que nos indica más o menos lo que les estoy hablando ahorita. A veces se van a dar que los datos estén cerca. Imagínense que esta línea, esta barra es el promedio. Los datos van a estar cerca del promedio. Se puede dar ese caso. Pero se puede ser que los datos estén dispersos, estén bastante alejados de lo que es el promedio, que es la barra siempre. Nosotros, para entender a nuestra población y poder hacer análisis, poder tomar decisiones, hacer leyes, eh, e implementar planes sociales, ya sea de becas o de ayudas económicas, nosotros necesitamos tener una idea de cómo es la población. Y para tener una idea, necesitamos que el indicador sea bueno. Para que ese indicador sea bueno, queremos que los datos estén cerca de ese indicador, como en el caso que les decíamos de la casa. Ustedes imagínense que su trabajo es vender boletos para el concierto de Bad Bunny. Yo solo le doy que la información promedio es 18, usted de repente va a gastar recursos en ir a esta casa a donde no va a vender nada. Eso no es lo que nos interesa. Necesitamos evitar esta confusión. Necesitamos ir a casas como esta para poder vender boletos, pero alejarnos de casas como esta donde usted no va a vender boletos. Esa diferencia entre los dos indicadores se la va a dar el indicador de la medida de dispersión. Entonces, por eso es importante que las conozcamos también. Recordemos que nosotros estamos trabajando con poblaciones enormes. Si hablamos de Honduras, son 9 millones de habitantes. Y usted solo le va a decir que el indicador es un número así, como por ejemplo la edad promedio. De repente aquí en Honduras, digamos que es 45 años. O menos, creo que somos más jóvenes. Usted va para poder ver si la población se está realmente adaptando bien a ese promedio, usted va a necesitar conocer también la dispersión de los datos, cuán alejados están. Bien, hablemos de los datos. Aquí ustedes tienen un PDF con bastante teoría. Esa la van a poder leer ustedes ya con más tiempo. Aquí les aparece la desviación media, pero este indicador no lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a estudiar para la clase. Solo está en el PDF por información. Acá está. Entonces tenemos que las medidas de dispersión se pueden separar en absolutas y relativas. Las absolutas son estas y la relativa es el coeficiente de variación. Nosotros nos vamos a enfocar en la varianza, la desviación estándar, en el coeficiente de variación y en la tarea también les piden el rango, aunque el rango no aporta tanta información realmente, pero no es difícil de hacer. Aquí está, se las piden siempre, el rango. Ok, entonces veamos. Salgamos del rango. El rango es simplemente una resta. Usted resta el dato mayor menos el dato menor. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de números. ¿Cuál es el dato mayor? 9. ¿Cuál es el dato menor de todos? 4. Entonces lo resta 9 menos el dato menor 4 y eso les queda 5. Entonces esto es como una amplitud de los valores. Le dicen cuál es la separación máxima que hay, que se puede dar entre dos datos. En teoría, si la separación es bastante grande, los datos están obviamente bastante alejados. Si la separación es pequeña, los datos no están tan alejados. En el rango no es difícil de calcular, pero tampoco aporta mucha información. La desviación media no la vamos a estudiar, esa solo está ahí por información. Y ahora sí, desviación estándar o desviación típica, se le conoce con ambos nombres. Yo en particular lo digo más como desviación estándar, así lo menciono más. Ok, entonces aquí para la desviación estándar tenemos esta fórmula. Se mira como siempre un poco fea, un poco complicada, muy matemática, muy científica, pero el cálculo no es difícil, realmente, solo hay que seguir pasos. Usted sigue los pasos y va a obtener el resultado. Yo les tengo acá en un Excel que se los voy a subir ahorita a las 8, perdón, a las 7. A las 7 se los voy a subir al campus
y ustedes lo van a poder revisar y también si quieren pueden utilizarlo para hacer la tarea. Solo le cambian los datos y les puede servir para hacer la tarea. Ahora, yo sé que no todos tienen acceso a una computadora. Hay algunos que solo tienen el celular, entonces igual lo pueden hacer a mano y vamos a explicar cómo. Primero, fijémonos acá que en la fórmula de la desviación estándar ocupamos esto. ¿Qué habíamos dicho que significa este símbolo que parece una M acostada? ¿Qué indica este símbolo? Sumatoria. Sumatoria. La sumatoria. Sí, perfecto. Sumatoria. La suma de todas estas expresiones que están acá. Ok, entonces para hacer la suma ocupamos ir calculando cuáles son esas expresiones. Lo que vamos a tener es los datos, que son las X, menos las medias. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos viendo paso por paso. Ok, entonces acá tenemos 4 personas y tenemos las edades de cada uno. Una persona tiene 20 años, otra tiene 18, otra tiene 15 y otra tiene 17 años. Ahora vamos a ocupar calcular la edad promedio. Ya eso ustedes ya saben cómo hacerlo de la clase pasada. ¿Qué hacemos? Sumamos todo. 20 más 18 más 15 más 17 y eso les queda 70. La suma de todos los datos. ¿Y 70 lo dividimos entre cuánto? Les pregunto. Entre 4. Entre 4, porque tenemos 4 datos, entre n, la cantidad de datos que hay. 1, 2, 3, 4 datos. Aquí está, n igual a 4. Entonces usted divide 70 entre 4 y eso les queda. Ok, yo creo que ahorita muchos me están viendo desde el celular, si no es que casi todos. No sé si algunos tienen calculadoras a la mano. 17.5 Lick. Ok, perfecto, sí. Acá está, aquí ya está calculado en el Excel. Solo es para que, para que confirmen de dónde salen los números. Ok, entonces la edad promedio es de 17.50 años, de 17.5. Ahora, en la primera columna, lo que vamos a hacer es que vamos a restar el dato menos la media, menos la edad promedio. 20 menos 17.50 les queda 2.5. 18 menos 17.50 les queda 0.50. 15 menos 17.50, negativo 2.50. 17 menos 17.50, negativo 0.50. Ahora, como la fórmula nos dice que esas restas están al cuadrado, las vamos a elevar al cuadrado. 2.50 al cuadrado es 6.25. 0.5 al cuadrado es 0.25. Negativo 2.50 al cuadrado es 6.25. Negativo 0.50 al cuadrado es 0.25. Noten que la columna de los cuadrados todos son positivos siempre. Cuando usted lo mete en su calculadora, negativo 2.50 y lo eleva al cuadrado, se va a fijar que le queda positivo siempre. Igual este de acá. Ok, entonces esto lo podemos ir haciendo paso a paso en la calculadora y en papel, ¿verdad? Si no tenemos acceso a una computadora. Si lo tiene, pues usted lo puede hacer aquí en Excel. Ya lo van a tener programado todo el procedimiento. Ok, ahora tenemos entonces que sumar, habíamos dicho sumatoria, sumar todos esos números que calculamos en la columna final. Entonces usted suma 6.25 más 0.25 más 6.25 más 0.25. En total eso le queda 13. La suma de todas estas le queda 13. Bien, entonces ya casi terminamos. Ahora miren que esa suma usted la divide entre n menos 1 según la fórmula. Entonces usted va a dividir 13 dividido entre n, que es 4, menos 1. Ahora, 4 menos 1, ¿cuánto es? Es 3, ¿verdad? Entonces realmente lo que usted divide es 13 entre 3.
Si me verifica alguien cuánto es 13 entre 3. 4.33. Ok, y eso va a ser la varianza. En el PDF les dan primero la desviación estándar y después les indican que es la varianza. La varianza no es nada más que la desviación estándar al cuadrado, o lo que es lo mismo, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que la varianza es esta expresión de acá adentro. Yo en la clase siempre doy primero la varianza y luego la desviación estándar, pero la coordinación armó así el PDF. Igual, no hay problema. Estas dos son expresiones que siempre van juntas. Bien, entonces esa división le queda la varianza. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Pues la desviación estándar es la raíz de ese número que calculamos ahorita, de la varianza. Entonces, saquemos la raíz cuadrada de 4.33. Raíz cuadrada de 4.33. Si alguien me ayuda con la calculadora, ¿cuánto le queda? Sacamos la raíz. 2.08. Ok, sí. Los demás que no tienen calculadora a la mano, igual aquí está calculado en Excel y ya alguien de sus compañeros están ayudándome también a verificarlo en casa. Si no, usted al final la clase se puede poner a verificar también estos cálculos. Aquí es la raíz de la varianza. Ok, que era 2.08, ¿verdad? Estamos bien. Ahora, cheque, ya tenemos la varianza y la desviación estándar. Pero, ¿qué significan esos números? El problema está de que nosotros lo entendamos que estas son medidas de dispersión absolutas. El rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar. ¿Qué quiere decir eso que son absolutas? Que para que nosotros las podamos entender, si están muy dispersos o poco dispersos, vamos a necesitar como un contexto. En sí, estos cálculos los vamos a estar utilizando, el de varianza y desviación estándar, lo vamos a estar usando en el resto de la clase. Lo vamos a ver cuando miremos procesos de normalización, lo vamos a ver en intervalos de confianza, lo vamos a ver en cálculo de errores y eso es en los siguientes parciales. Entonces, estos cálculos los vamos a necesitar en el resto de la clase. Pero para entender si los datos están muy dispersos o poco dispersos, ocupamos un contexto. Y ese contexto lo vamos a obtener de las medidas de dispersión relativas, que es el coeficiente de variación. Este indicador nos da un contexto que ahí sí ya podemos saber si están muy dispersos o si están poco dispersos. Bien, solo para terminar de acentuar esta idea, imagínense como que yo les digo que el Banco Central de Honduras me debe a mí 100,000 lempiras. ¿Ustedes creen que eso es poco o mucho para el Banco Central de Honduras? Una deuda de 100,000 lempiras. Poco. Poco, Es ¿verdad? poco. Sí, sí, el Banco Central de Honduras maneja millones. Entonces, una deuda de 100,000 lempiras realmente no es tanto, no se le dificulta al banco pagármela. Pero yo les digo que ahora, yo les digo que ustedes me deben a mí 100,000 lempiras. ¿Eso para ustedes es mucho o es poco? Mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, ya se siente pagar 100,000 lempiras, que no lo tenemos tan fácil para poder realizarlo. Entonces, miran, con que es el mismo número, depende del contexto para saber si es mucho o es poco. Así pasa con estas medidas absolutas que ocupamos como un contexto. Para solucionar eso, entonces lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de variación. Ya aquí sí no hay problema, ya nos da un contexto que es el contexto de los porcentajes. Veamos. Estamos acá abajo en el PDF. Ustedes tienen acá el coeficiente de variación. Tienen la fórmula que dependiendo si son poblaciones o si son muestras. Ahorita estamos con la muestra. Miren que vamos a dividir S, que es la desviación estándar,
entre X barra, que es la media. Y esa división la van a multiplicar por 100. Entonces es bastante fácil de calcular. Nosotros ya tenemos esos datos aquí calculados. Vamos a dividir la desviación estándar, que es 2.08, entre la media, que la media es 17.50. Y esa división la vamos a multiplicar por 100. Entonces, si me ayudan los compañeros que tienen calculadora, dividan 2.08 entre 17.50. 0.11. Ok, y ese número lo vamos a multiplicar por 100. .01. No, tiene que quedarle 11. Bueno, era 2.08 Porque dice entre que, 16. Ajá, vamos a ver, 2.08 entre 17, ¿verdad? entre 17.5. 17.50. Ajá, y ahora Ajá. multiplíquenlo por 100. 11.88. Ok, sí, Bueno, aquí le 90. queda, sí, redondeado les queda 11.9. Es que aquí nosotros solo tomamos dos cifras, pero realmente en la calculadora les quedan más, ¿verdad? Entonces, esa pequeña diferencia solo es error de redondeo, no afecta realmente. Nos vamos a quedar siempre con dos cifras para que sea más fácil de trabajar. Bien, entonces redondeado es 11.9, 11.90. Ok, ahora este sí ya lo podemos interpretar. Yo les sugiero siempre que se imaginen estos porcentajes como la carga de la batería de su celular. Por ejemplo, si el celular está con un 95% de carga, ustedes dicen que anda muy cargado o poco cargado. 95% de carga. Muy cargado. Ok, ahora, si ustedes se levantan en la mañana y el celular está en 8% de carga, ¿eso es mucha carga o poca carga? Poca. Poca, ¿verdad? Es decir, ok, entonces esa misma idea de los porcentajes, que si está más cerca de 100 es mucho y si está más cerca de 0 es poco, esa misma idea se implementa acá con el coeficiente de variación. Quiere decir que si el coeficiente de variación aquí es 11.9, es un coeficiente bajo. Miren acá, tenemos ejemplos de coeficientes de variación. Y la interpretación que se da es que el coeficiente de variación indica que los datos se dispersan con respecto a la media en un porcentaje, y ese porcentaje es el porcentaje que calculó usted del coeficiente de variación. Por ejemplo, aquí se dispersan con respecto a la media en 39%. Acá se dispersan con respecto a la media en un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene el celular en 11%, en 11.9%, significa que es una carga baja, ¿verdad? Ok, aquí significa que la dispersión es baja. También esa misma idea se implementa. Quiere decir que los datos no están tan dispersos, están bastante cerca. Y miren que en efecto sí, los datos son todos jóvenes. De repente pueden estar en una misma aula de clases, ¿verdad? Pueden ser todos compañeros en la U. Una persona de 20, otro de... Ah, bueno, no, este tiene 15. Pueden ser todos amigos que salieron al cine entonces. Son personas que andan en edades cerca. La dispersión de las edades no es tanta con respecto a la media, es decir, que todos están bastante cerca de la edad promedio de 17.5 años. Esto quiere decir que el indicador de promedio o media es bastante bueno porque el coeficiente de variación es bajo. Bien, veamos otro ejemplo antes de pasar a las preguntas. Acá tenemos más datos, no hay problema, el procedimiento siempre es el mismo. En este ejemplo, lo que tenemos es número de hijos. Acá vemos una pareja que tiene 4 niños, 4 hijos, otra pareja que tiene 3 hijos, otra pareja que todavía no tiene nada, tiene 0 hijos,
otra pareja que tiene 6 hijos, ya esto es como las antiguas, las de antes, otra pareja que solo tiene 2 hijos, otra pareja que solo tuvo un hijo o solo tiene un hijo actualmente y así las demás. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer para sacar los indicadores, así como se los piden en su tarea, donde le pide que calcule todas estas, va a ser el mismo sin importar los números que le den. Primero, ¿qué se hace? Usted necesita calcular la columna de los datos menos la media. Entonces, usted calcula la media. ¿Cómo calculamos la media? Sumamos todos los datos. Usted suma todos los datos. Le queda 27. Y luego divide entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 12. 12 datos. Aquí está. N igual a 12. Entonces usted, para calcular la media, divide 27 entre 12. ¿Cuánto le queda? 2.25. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Entonces eso significa que el número promedio de hijos es 2.25. Bien, ahora usted va a restarle a cada dato ese número promedio. Sería 4 menos 2.25 es 1.75. Luego 3 menos 2.25, eso es 0.75. Luego tenemos 0 menos 2.25, eso es negativo 2.25. Luego 6 menos 2.25, eso es 3.75. Y así todos los demás, ¿verdad? Es el mismo procedimiento, ya sea que tenga estos datos así o que tenga estos datos así. El procedimiento siempre es el mismo. Luego, lo que hace en la tercera columna es que usted eleva al cuadrado esos números que tienen la columna de acá. 1.75 al cuadrado es 3.06. 0.75 al cuadrado es 0.56. Negativo 2.25 al cuadrado es 5.06. Siempre recuerden que todas estas columnas son positivos todos. Y así va haciendo cada uno de los demás números. Cuando usted ya completa, vamos a ocupar la suma de esos números de la columna que está acá al final, de la tercera columna. Usted suma 3.06 más 0.56 más 5.06 más 14.06. Y todas estas sumas de todos estos números le queda 40.25. Y ese es el número que tenemos acá. Disculpe, Lick. Sí, dígame. Me perdí. ¿De dónde salió el 12, licenciado? El 12, 12. Este 12. Toda la Este. cantidad de datos. La suma, todos Es la los cantidad datos. de datos. O sea, aquí tenemos 12 personas que se encuestaron. En la primera encuesta, las personas contestaron que tenían 4 hijos. En la segunda encuesta, las personas contestaron que tenía 3 hijos. Y así, usted tiene al final estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encuestas. Ese es el número 12. Así como Ok, acá. muchas gracias. Sí, así como acá tenía 4 datos, ¿verdad? Una encuesta, 2 encuestas, 3 encuestas, 4 encuestas. N es 4. Acá es 12. Bien, entonces continuemos. Tenemos, según la fórmula, está bien arriba, permítame, acá está. Usted va a tener que dividir la suma de todos esos números, que en este caso tenemos que es 40.25, y la va a dividir entre n menos 1. ¿Cuánto vale n? 12. Entonces usted va a dividir 40.25 entre n menos 1, que sería 12 menos 1. 12 menos 1 es 11. Es decir, que usted va a dividir 40.25 entre 11. Licenciado, Ajá. cuando yo estuve leyendo los documentos y para todas esas fórmulas hay una alternativa, ¿verdad? Que es la de población. Sí, Y ahorita lo en estamos este tomando caso como sería una de muestra.
Sí, ahorita lo estamos tomando como una muestra, Ujú. porque generalmente es bien difícil que usted tenga los datos de una población. Por lo que les había dicho en la clase pasada, Ajá. que para tener los datos de una población, usted tiene que hacer un censo y esas son muy caros de hacer y a veces muy difíciles. De hecho, casi imposibles. Entonces, casi siempre se trabajan en muestras. Ok. Pero sí, sí, como dice la compañera, tenemos la versión para una población. En el PDF está, que si es eso, entonces se utiliza N Ujú. mayúscula. Sí. Mi pregunta más que todo es, ¿cómo se diferencia en el enunciado, verdad? El Porque, enunciado le tiene que o decir, sea, en la parte... sí, sí, el enunciado le tiene que Ajá. decir siempre. En este caso, por ejemplo, ah, bueno, la verdad no le dice, debería. Pero usted por defecto, casi siempre, de hecho, en la mayoría, gran mayoría de los casos, se trabaja con muestras. Ujú. Porque en la vida real usted no va a tener acceso ni recursos de poder hacer la información de toda la población. Si aquí en Honduras, que somos un país pequeño, Ok. somos 9 millones y créame que es casi imposible que nos visitemos a todos. Entonces casi siempre es la demuestra, casi Ujú. siempre. Sí, pero buen aporte, Ok. gracias Ok. por la observación. Bien, entonces, Gracias. sí, gracias a usted. Regresando acá, tenemos que vamos a dividir la suma, que era de 40.25, entre n-1, que sería 11. Dividamos 40.25 entre 11. Ok, perfecto. Sí, aquí estaba ya, ¿verdad? En la varianza. Pero ya lo confirmamos, hijo, allí en casa. Bien, entonces esa sería nuestra varianza. Y para sacar la desviación estándar, usted saca la raíz cuadrada de ese número, es decir, la raíz cuadrada de 366, la raíz. Entonces, con su calculadora, la raíz cuadrada de 3.66, $1.91. perfecto. Sí, aquí lo tenemos también, ¿verdad? La desviación estándar entonces sería de 1.91. Ahora, ya tenemos esos indicadores que nos piden en la tarea. Acá nos piden la varianza de la desviación estándar. También nos pide el coeficiente de variación, que recordemos que es el que podemos interpretar. Ese es el que nos da la pauta para interpretarlo. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? Pues aquí tenemos la fórmula en el PDF. Para el caso de muestras, que como habíamos dicho, es generalmente lo que tenemos en la vida real, muestras, vamos a dividir la desviación estándar, que es S, entre la media, que es X barra. Entonces usted va a dividir desviación estándar 1.91 S entre la media 2.25. Entonces 1.91 entre 2.25, ¿cuánto les queda? Uno no, 1.91, ¿verdad? Y que entre Ah, 2.25 a mí me correcto. da 0 punto algo. 0.84. Sí, sí, sí. Ahora ese número lo multiplicamos por 100. Esa división multiplicámosla por 100. 84.88. Ok, sí, redondeado quedaría en 85 si lo redondeamos enteros. La diferencia aquí se da por lo que les dije de que nosotros solo estamos tomando dos cifras después del punto, pero realmente hay más, la calculadora tira más.
Por esos errores de redondeo no se preocupen. Aquí sería de 85.02 o de 84.90 y algo, dijo usted. 84. 84.88. 88, ok. Sí. Redondeados, si lo redondeamos enteros, los dos quedan en 85%, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, entonces, ahora la interpretación. Recordemos que el que vamos a interpretar es el coeficiente de variación, porque es el que nos da un contexto. Siempre pensemos como en la carga de celular. Si usted se levanta y mira que el celular está en 85%, la carga está alta, ¿verdad? Eso quiere decir que en este caso la dispersión o los datos están muy separados porque la dispersión es alta. Significa que los datos están muy separados. Lo que sucede, que tenemos acá el dibujito, permítanme acá. Lo que nosotros queremos es que los datos tengan poca dispersión, es decir, que el coeficiente de variación sea bajo, porque eso nos quiere decir que los datos todos están bien representados por el número promedio. Ahora, si sucede que el coeficiente de variación es alto, como en este caso, un 85% es alto, así como la carga del celular, 85% es alta. Entonces, si la dispersión es alta, así como dice acá, alta dispersión, significa que los datos van a estar algunos muy separados del promedio. Eso quiere decir que realmente este número no representa tanto a toda la población. No es tan buen representante como en los casos parecidos a esta figura de acá, la de la izquierda, donde los números tienen una baja dispersión, así como en el primer ejemplo, donde el coeficiente de variación era bajo. Miren que aquí la edad promedio es de 17.5 y eso nos dice, ok, son jóvenes, son adolescentes, adultos jóvenes. Ya una persona de 17 años, 17.5 años, ya está saliendo de la adolescencia y está entrando a una adultez joven. Quizás ya sean personas que ya puedan estar en la U. Hay personas que entran creo de 16. Entonces miren que en efecto los datos acá... Una consulta. Solo termina esta partecita. Miren que como la variación es baja, el coeficiente de variación es bajo, los datos están cerca. Ahora acá, donde nos tiene que la variación es alta, miremos que hay algunos datos que están bien alejados del número promedio. Aquí el número promedio es 2.25. Y miren que hay datos que son bastante grandes, como 6, como 4, como 5. Y hay otros que son 0. Hay varios que son 0. O sea, para el número de hijos, sí están bastante separados. De hecho, esto parece en varias generaciones. Porque las generaciones actuales, nosotros sabemos que ahorita la gente se dedica a tener 1 o 2 hijos. Las personas que viven actualmente prefieren tener una menor cantidad de hijos a como nuestros abuelos, que generalmente 6 era un número bastante conocido para hijos allá en los pueblos. Generalmente tenían 6 o más hijos todavía. Bien, la compañera iba a hacer una pregunta. Dígame. En los ejercicios de la tarea hay que hacer esa gráfica donde sale de lo alto, de lo bajo. Esto. La gráfica que mostró. Esto. ¿Sí? ¿Eso? ¿Sí? No hay que hacerla. Hay que hacerlo. No. Lo único que le pide la tarea es que usted dé la varianza, que aquí ya la tiene, que es 3.66, que usted dé la desviación estándar, que es 1.91, que usted dé el coeficiente de variación, que aquí lo tiene, que es 85, y que interprete. El que va a interpretar solo es el coeficiente de variación, solo este va a interpretar. Entonces la interpretación sería, ¿el coeficiente de variación es alto o es bajo? Usted me dice aquí, en este ejercicio, ¿es alto o es bajo? Recuerde que es como carga de celular. Si usted tiene el celular alto,
Ajá. Y en este ejercicio sería alto o bajo el coeficiente de variación. Bajo. Recuérdelo como una carga de celular. Si usted tiene el Sería celular en baja. baja, ¿verdad? Si ustedes tienen el Ujú. celular en 11.9% de batería, ya le empieza a pitar porque anda la batería baja. Entonces, usted dice, tiene una dispersión baja, en este caso, donde el coeficiente es bajo. Y usted dice, tiene una dispersión alta, en este caso, donde el coeficiente de variación es alto. Un 85% de carga es alto. Entonces, aquí igual, usted dice que la dispersión es alta. Y otra cosa que puede agregar a la Esa sería, interpretación. Sí, solo termino esto. Otra cosa que puede integrar a la interpretación es parecido a esta que está en el PDF acá. Donde usted dice el coeficiente de variación indica que los datos se dispersan con respecto a la media un porcentaje, que es el porcentaje que calculó. Por ejemplo, aquí se dispersan de la media un 39%. Y aquí en este otro se dispersan con respecto a la media un 5%. Similar puede hacer en estos. Y eso sería toda la interpretación. Sí, dígame la pregunta que tenía. sí, no, solo esa era la duda, que era la forma en que uno lo tenía que interpretar, pero ya. Sí, sí, entonces, se pueden guiar del PDF. Lo pueden escribir parecido a este, así como está acá. Bien, entonces eso sería todo de mi parte por la clase de hoy. Ya tenemos toda la información para poder hacer la tarea y también para poder ir a la prueba que se activa mañana. Se activa a medianoche del martes. Tenemos repaso el viernes. Ese no es obligatorio. Yo sé que algunos trabajan o de repente tienen otros compromisos con otras clases. Entonces el repaso no es obligatorio. Yo les voy a subir el enlace de esa reunión a Zoom porque va a ser otro enlace, no es el que tenemos ahorita. Y va a ser a las 7 de la noche porque voy a unir a todas las secciones. Vamos a tener compañeros de todos lados. Bien, entonces, Lick, una pregunta. sí, dígame. ¿Va a subir esta clase, o sea, el video de la Sí, clase? sí, sí, ya lo estamos grabando, lo grabamos desde el inicio y lo voy a subir más tardecito o de repente mañana, pero sí, sí, sí se los voy a subir. Y también les voy a subir este Ok, Excel muchas gracias. para que ustedes puedan Ok, practicar. ¿Ok? ok, muchas gracias, Lick. Perfecto. Lick, disculpe, Sí, dígame. Lick, Sí, dígame. las otras clases también las ha grabado y las ha subido. Mire que las otras clases Lick, sí las grabé, pero generalmente las grababa como incompletas. Entonces, esas creo que no las voy a subir porque quedan como un poco entendibles. Pero la clase de hoy, por ejemplo, que ya la grabé completa, sí la voy a subir sin ningún problema. Y voy a tratar de subir también todas las clases que vienen a continuación, de aquí en adelante. Lick, y al grupo no lo puede enviar, Lick, aunque sea así en partes. Sí, Lick, Ah, aunque estén así incompletas por los formatos que dio al principio, la explicación de Sí, porque cómo... a veces son bien útiles las explicaciones cuando uno está trabajando. Sí, ok, Lick, porque en mi caso yo no pude estar en las primeras clases, entonces estoy un poco confundida y eso me ayudaría bastante, la verdad. ok, entonces voy a revisar qué sección tengo más completa en cada una y se las estaría subiendo en el transcurso de la semana, creo. Por el momento esta sí creo que se la subiría hoy. Mañana más tardar. Listo, gracias. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes en el repaso los que puedan. El sábado tenemos el examen, tienen solo el sábado para hacerlo. Y la prueba la tienen habilitada desde mañana hasta el sábado, pero les recomiendo que la hagan lo más rápido posible, martes, miércoles, quizás jueves. Bueno, eso es todo, nos vemos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Lick. Muchas gracias. Buenas noches.